Así inicia Noticia en Profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En Noticia Colombia, se cumple un año en completa impunidad del asesinato de 12 personas por parte de la policía en Bogotá, en un lapso de 48 horas. ¿Por qué no avanzan las investigaciones? ¿Por qué los procesos están separados? ¿Por qué las familias de las víctimas siguen recibiendo amenazas? Vamos a analizarlo. En Noticia Venezuela, este jueves se completó uno de los procesos más llamativos, icónicos de la campaña comercial, la ubicación en la tarjeta electoral. Una jornada en la que queda claro el panorama de coaliciones, incluidas las oposiciones. Analizamos este escenario. En Noticia El Mundo, en una cumbre virtual, los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se reúnen con sus presidentes a la cabeza. Muestran músculo, piden atención a la crisis en Afganistán, hablan del multilateralismo, aunque la iniciativa vaya en contravía del gobierno de Bolsonaro. Profundizamos en este escenario. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, se cumple un año de total impunidad sobre el asesinato de 13 personas perpetrada por la policía en el contexto de la protesta social. Vamos a revisarlo. Colombia se movilizó este 9 de septiembre como hace un año, esta vez para pedir justicia por la muerte de 12 personas en medio de las protestas desatadas tras el asesinato de Javier Ordóñez a manos de la policía en 2020. El homicidio de Ordóñez, ingeniero, estudiante de Derecho y padre de 2 niños, fue a manos de los expatrulleros Harvey Rodríguez y Juan Camilo Lloreda en Bogotá. Lo agredieron con una pistola Taser durante varios minutos mientras clamaba "por favor, no más", y luego lo golpearon hasta la muerte. Por este caso, uno de los agentes fue condenado a 20 años de prisión. La impunidad reina sobre los otros 12 homicidios ocurridos ese mismo día y en las siguientes noches, por los que también son señalados agentes de la Policía Nacional. Mi pareja era Cristian Andrés Hurtado, un joven de 27 años que fue asesinado en Ciudad Verde, Soacha, frente a la estación de policía. Cristian era una persona alegre, demasiado, con muchos sueños, con muchas metas por cumplir, trabajador. Él trabajaba en el relleno sanitario de Doña Juana como electricista y estaba estudiando ingeniería electrónica. Al transcurrir de un año de su asesinato, no hay un responsable aún. La Fiscalía General de la Nación tiene algunos adelantos y la Procuraduría no avanza lo suficiente para lograr determinar y sancionar disciplinariamente al policía que lo asesinó. Según información recabada por El Espectador, de 9 procesos judiciales consultados, 5 están en audiencia preparatoria de juicio y 4 no tienen resultado. En uno de los casos, la familia denuncia que les han cambiado el fiscal en 5 oportunidades. De acuerdo con datos del portal La Silla Vacía, de los 12 asesinatos, solo han encontrado pruebas para relacionar a 5 agentes con 4 homicidios que fueron imputados, pero ninguno ha sido llamado a juicio. Además, abogados de las familias de las víctimas coinciden en que la justicia ha avanzado solo en los expedientes donde se recuperó la bala disparada. Piden que la investigación de todos los casos sea una sola, ante indicios de repetición de patrones. A un año de estos sucesos, permanece intacto el dolor de las familias que no han recibido justicia por los homicidios de sus esposos, hijos, hermanos y, según sus relatos, en este periodo también han sido víctimas de episodios de asedio y persecución.
Entramos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Alejandro Parra, integrante de la Acción Colectiva de Objetores de Conciencia, activista, defensor de derechos humanos, nos acompaña desde Bogotá. Alejandro, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Alejandro, se cumple un año de este asesinato de 13 personas, una de ellas, solo de 13, una de ellas tiene un proceso judicial como víctima y además como familiar de las víctimas que está en proceso. Al policía se le ha imputado 20 años de cárcel por el asesinato del abogado que fue asesinado hace un año. Pero después de eso se produjeron 12 asesinatos más. ¿Hubo sistematicidad en las formas en cómo murieron? Por supuesto que hubo sistematicidad. De hecho, el reclamo más fuerte de las familias es por qué no se ha hecho nada por investigar a los determinadores de los hechos. Hay una reacción en cadena por parte de los policías que dispararon contra las personas, contra los civiles ese día, y esa reacción indica que hubo una orden explícita de usar las armas de fuego contra los manifestantes. Aún no se ha indagado sobre quién dio esa orden, sobre cómo operó el espectro para dar esa orden, y eso es aún, ni siquiera es materia de investigación, y es parte de lo que reclaman las familias. ¿Esta orden habría llegado de la alcaldía, de la alcaldesa, o habría llegado del alto mando de la policía, Alejandro? Pues ahí hay una discusión muy fuerte, porque así como en el tema de los falsos positivos, quien esté como ministro de Defensa debe responder por cadena de mando frente a lo que hicieron los efectivos del ejército con estos 6.402 jóvenes asesinados. De la misma manera, se supone que acá por cadena de mando la alcaldesa también tendría que responder sobre las acciones realizadas por la policía. Pero precisamente en esta lógica bastante corrupta de argumentar según la Fiscalía que no ha sido posible individualizar a todos los responsables, que aún faltan testimonios, que no se han podido celebrar las audiencias, de esa manera tratan de diluir la responsabilidad para que no se llegue a los máximos responsables. Sí, con todo esto, ¿qué ha pasado con las investigaciones? Digamos, si no se conoce esto que usted nos ha dicho, hay sistematicidad, pero de otro lado no se sabe quién dio la orden, es una pregunta que aún no se responde. También las familias dicen que piden un proceso conjunto por esa propia sistematicidad, pero está separado. ¿En qué van entonces todos estos procesos? Los procesos van separados porque lamentablemente no hay un interés del Estado por buscar justicia, y más bien parece que hay como se están dando todas las gabelas, todas las opciones para que haya impunidad. Entonces, como no hay un interés del Estado, no se asumen los casos grupalmente, sino se han asumido por separado, lo cual obliga a cada familia a buscar una estrategia jurídica distinta, a acoger, digamos, como el apoyo de distintas organizaciones que están ahí tratando de buscar justicia para los casos, y cada familia está lidiando además con sus propias presiones. Por ejemplo, la señora Nuri Rojas, la mamá de Angie Rojas, una de las mujeres asesinadas, ella declara muy explícitamente cómo ha sido víctima de seguimientos y presión, y la defensa de esta familia, es decir, quienes están haciendo el acompañamiento jurídico, cuando le piden a la Fiscalía y le piden a la policía una acción de respuesta para proteger la vida de esta mujer, lo que le dice la Fiscalía es que les pueden otorgar acompañamiento policial. Y como ella lo dijo literalmente en varios medios de comunicación, yo no voy a aceptar un acompañamiento, no voy a aceptar un acompañamiento de los mismos agentes que asesinaron a mi hijo. Así que es esa la situación con la que están lidiando cada una de las familias, en una estrategia que ha sido diseñada por el Estado para no responder grupalmente frente a esta masacre, sino tratar de diluir los términos investigación por investigación, estirando los términos de las indagatorias, no citando a las audiencias, aplazando las audiencias, no haciendo nada, digamos, frente a todas estas denuncias que hay de estos seguimientos, de estos hostigamientos que hay contra las familias que están buscando justicia para sus seres queridos.
Lo que vemos entonces es, para completar esta situación tan dolorosa, Alejandro, una revictimización de las familias. No solamente lloran por sus muertos, sino que además se preocupan por su propia seguridad. Y en cuanto al sistema de los abogados, ¿quién cubre esos costos? Cada familia tiene que atender sus propias tareas. Así es, cada familia tiene que tratar de gestionar los recursos para su defensa en un proceso en el que además el Estado no colabora en lo más mínimo. Y aquí quisiera mencionar algo, y es que el margen de impunidad cuando los agresores son efectivos de la fuerza pública, sea policías, sea integrantes del ejército, está por encima del 94%. En una investigación que publicamos en el año 2020 llamada Violencias Invisibles. Y es tan fuerte que en otros casos, por ejemplo, en donde hay muchos más policías involucrados, hace año y medio también se destapó un cartel que se llamó el cartel de las horas falsas de vuelo, en el que vincularon a 121 pilotos de la policía que reportaron más de 32.000 horas falsas de vuelo. Hubo pilotos que reportaron incluso hasta 200 horas en un día. ¿Sí? Y de esos 121, solo 14 han sido llamados a indagatorio y solo 3 han sido sancionados disciplinariamente. Entonces, ese es un margen un poco de cómo, frente a otro tipo de delitos, siempre y cuando sean funcionarios de la fuerza pública, opera un margen de impunidad enorme. Y ese margen de impunidad se ha hecho todavía más grande, más explícito en el gobierno de Duque. En Colombia hemos tenido impunidad histórica contra integrantes de la fuerza pública, pero en el gobierno de Iván Duque esta impunidad ha alcanzado unos límites sin precedentes. De hecho, de esto habla un informe de la Veeduría Distrital, de la Veeduría que le corresponde atender toda esta situación de derechos humanos en Bogotá. Pero allí además dicen que se quedó solamente en palabras y en retórica la reforma al Escuadrón Móvil Antidisturbios, a este escuadrón que actúa con planes prácticamente criminales en contra de la población, que todo lo que se prometió en el gobierno de Uribe y con la propia alcaldesa actual a la cabeza, de eso nada se cumplió. ¿Usted comparte ese informe de la Veeduría? ¿Le queda faltando algo? Le queda faltando mucho, porque no es solo que no se ha cumplido absolutamente nada, sino que no hay ninguna acción concreta de reforma. Lo que hicieron fue engañar a la opinión pública, cambiándole el uniforme a los policías. Ya el uniforme no es verde, ahora el uniforme es azul, pero ni siquiera el código QR que se supone tienen los nuevos uniformes para que el ciudadano de a pie pueda registrar la identidad del policía que puede agredirlo, torturarlo, abusarlo sexualmente, como ocurrió también en las pasadas protestas con más de 13 mujeres, 4 de ellas menores de edad. O sea, todos estos hechos que se pueden presentar, se supone que ahora estos nuevos uniformes dan para que la persona pueda registrar y tener garantía de que se puede individualizar al responsable, que es una de las dificultades que precisamente se han reportado con los casos de estos familiares de los 13 asesinados hace un año. Que la Fiscalía está diciendo no, pero en algunos casos no ha sido posible la individualización del responsable. Ahora mismo se está intentando comprobar. Es decir, permíteme, aquí te interrumpo algo, Alejandro, porque resulta muy importante. De los asesinatos ocurridos hace un año, hay policías que no han logrado ser identificados. ¿Y esto a qué se debe? Estaban con todos esos, con todo eso que parece un robot, con todas las parafernalias del Escuadrón Móvil Antidisturbios. O se habían tapado su número, el que le corresponde a cada policía. Hay 3 prácticas que se presentaron ese día que son bastante irregulares. La primera, los policías, la mayoría tenían completamente oculto su número de identificación. Segundo, hubo policías que salieron encapuchados o vestidos de civil, como se reportan en algunos de los videos, en concreto de los hechos presentados en el barrio Verbenal y en el barrio Suba, en donde hay videos que captan a personas de civil al lado de la policía disparando contra los manifestantes, lo cual se repitió de nuevo en lo que fueron las acciones del paro nacional de este año. Y lo tercero, que es lo más preocupante,
es que en algunos de los casos la policía no ha manipulado las pruebas o ha dificultado el acceso de los abogados de las familias a la información necesaria para individualizar a los responsables. Esto quiere decir que aquí hay una complicidad de cuerpo, hay una complicidad institucional. ¿Y a esto se le sumaría complicidad desde la Fiscalía, Alejandro, para entender por qué no avanzan las investigaciones? Sí, totalmente, porque es muy curioso cómo frente a un caso de una ciudadana que fue captada en video vandalizando una estación de transporte público, en ese caso la Fiscalía operó con una velocidad impresionante y dictaminaron que esta ciudadana tenía que estar 5 años en prisión y se le impuso una multa altísima, todo por los registros de video que había que permitieron la individualización de esta ciudadana. ¿Por qué no opera esos mismos registros de video? ¿Por qué no opera la misma Fiscalía que puede dictaminar la sentencia rápidamente de esta civil cuando se trata de efectivos de la fuerza pública, siendo que los efectivos de la fuerza pública cuentan con un agravante peor? Y es que las armas que ellos tienen están pagadas de nuestros impuestos y están amparadas por unos procedimientos bajo los cuales ellos deben respetar no solo la Constitución, sino esos procedimientos para no extralimitarse en sus funciones y masacrar personas. Porque en últimas lo que ocurrió con esta masacre de hace un año o con la masacre que se dio hace poco también del paro nacional es que los ciudadanos estamos siendo asesinados con las balas que pagamos de nuestros bolsillos, de nuestros impuestos. Sí, si se mantiene además esa retórica de que sí se está trabajando por el respeto de los derechos humanos, que se les está enseñando, pero en la práctica se ve, por lo menos si se los están enseñando, pues de eso no han aprendido. Ahora estamos hablando... Sí, dime. Ahí es importante hacer una aclaración y es que esa es una respuesta histórica del Estado frente al tema de investigaciones contra efectivos de la fuerza pública. Y es decir, no, aquí se están respetando los derechos humanos porque todos los efectivos están certificados en derechos humanos. Certificar en derechos humanos es que hacen un curso de 2 horas, 4 horas y ya con eso entonces se supone que respetan los derechos humanos cuando siguen presentándose sistemáticamente todas las mismas violaciones que han sido documentadas desde hace años por organizaciones sociales, organizaciones internacionales. Entonces, este tema de la certificación en derechos humanos es como un comodín que se juegan las instituciones, un comodín que se juega el Ministerio de Defensa para decir que sus efectivos no pueden violar los derechos humanos porque están certificados. Y eso es ridículo. Aquí y en México se utiliza la misma estrategia y esa estrategia no garantiza para nada la protección de los derechos de los civiles. Por último, Alejandro, lo que le quería preguntar es además recordar a las víctimas. La mayoría de estas personas, de estos 12 ciudadanos, eran jovencitos que habían salido algunos a movilizarse y otros que simplemente pasaban por el lugar. Uno se pregunta si habían sido, como se le conoce después de este hecho en la protesta social de hace 4 meses, si habían sido identificados, habían sido marcados, como dicen los jovencitos, para después haber sido atacados por parte de la policía. En algunos de los casos se ha comprobado que sencillamente eran personas que estaban pasando por ahí o que se sumaron a la protesta porque no hacían parte de ninguna organización, no tenían algún tipo, no sé, como de antecedente de haber participado en ejercicios de protesta. Y esto es muy importante que lo sepa la audiencia, y es que estas protestas se generaron por una acumulación de hechos. No fue solo el asesinato de Javier Ordóñez, es que en los CAIs de policía, en los centros de atención inmediata, que son estos lugares que hay en todas las localidades, hay reportes de que en esos CAIs se han violado menores de edad. Desde esos CAIs se controlan mafias de microtráfico, desde esos CAIs se extorsiona a veces también a los comerciantes de los sectores populares. En esos CAIs funciona una impunidad generalizada. Así que cuando se presentaron estos hechos y salieron muchos jóvenes a ir a rayar los CAIs, a ir a quemarlos porque están cansados de ese tipo de impunidad, fue que hubo una reacción generalizada, sistemática, que se repitió en sus procedimientos y que debería ser materia de investigación y sanción, pero que, como ya se ha dicho, en estos momentos reina la impunidad, campea completamente la impunidad frente a estos hechos, en los cuales deberían, al menos en estos momentos, estar desvinculados de la policía y investigados penalmente al menos 20 policías, pero como ustedes lo reseñaron, solo uno ha sido condenado.
Ni siquiera investigaciones independientes para contar todo esto que ha sucedido en los CAI. Bueno, vale recordar que Javier Ordóñez al final se comprueba que después de haber sido golpeado en la calle, él muere en un CAI producto de que lo seguían golpeando. Tortura, sí. Sí. Por eso te lo pregunto, ¿ni siquiera investigaciones independientes que reseñen todo esto, Alejandro? Lo que pasa es que acceder a los recursos que se requieren para desarrollar una investigación independiente es muy difícil. En estos momentos, una de las investigaciones que más va avanzada es la que está haciendo el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, pero esto es porque al tratarse de una organización no gubernamental, puede, digamos, como movilizar recursos para ayudar a las víctimas frente a lo que está ocurriendo. Pero digamos como que esta organización no está acogiendo todos los casos de las 13 víctimas, sino solo algunos casos en concreto. Eso es lo que dificulta mucho que podamos tener justicia frente a estos casos. Y es que si se trata de operar con los recursos, con los abogados, con la justicia local, pues es una justicia que está seriamente comprometida con hechos de impunidad a favor de los efectivos de la fuerza pública. No es imparcial. Y si es así, pues va a ser muy difícil que pueda operar, que las víctimas tengan garantía del derecho a la justicia, del derecho a la verdad, del derecho a la reparación en estos casos. Sin duda, por eso comenzamos y finalizamos hablando de la total impunidad en este y en otros casos, en este en particular con las 12 víctimas que caían asesinadas por las balas de la policía. Alejandro, gracias por recordárnoslo, gracias por ponernos al día con esta situación. Gracias, muy buenas noches. A ustedes, buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, este jueves se completó uno de los procesos más llamativos de la campaña comercial, la ubicación en la tarjeta electoral. Jornada en la que queda claro el panorama de coaliciones, incluidas las oposiciones. Analizamos este escenario al volver en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. En Noticia Venezuela se completó la escogencia del lugar en el tarjetón electoral que cada agrupación política utilizará en los comicios del próximo 21 de noviembre. Se configura así las alianzas electorales, se confirma la participación de las oposiciones que negocian con el gobierno venezolano en México. Tenemos los detalles a continuación. Era la novedad de la jornada y todos los ojos estaban puestos en este momento. Mesa de la Unidad Democrática G35. Es la inscripción de la Mesa de Unidad Democrática, grupo de partidos opositores que en las últimas elecciones presidencial y parlamentaria llamaron al abstencionismo y al sabotaje. Son el mismo grupo que está en negociaciones con el gobierno venezolano en la Mesa de Diálogo de México. Participaron y aunque cambiaron su posición original, se fueron sin dar declaraciones. Otros grupos opositores saludan su cambio de rumbo. Sin duda creo que hoy están
dando un paso donde terminen reconociendo que se equivocaron, que quizás la estrategia no, pero la táctica sí fue totalmente errada y que sin duda nosotros, lo que de alguna manera nos mantuvimos siempre dentro de la coherencia de la participación política, electoral, bajo la vía cívica y pacífica, pues al final nos dio la razón el tiempo. Este es uno de los procesos más icónicos del cronograma electoral. Participaron 37 partidos políticos nacionales y el resto del dibujo de las posiciones electorales se completará con las organizaciones regionales e indígenas para publicar finalmente la oferta electoral de noviembre. Luego esta boleta para el día sábado se replica a cada una de las entidades federales donde toman posición en la boleta las organizaciones con fines políticos de carácter regional en aquellos espacios que estén disponibles, de conformidad con el artículo 70 de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales. Arriba y a la izquierda es la posición del Partido Socialista Unido de Venezuela, organización con mayor número de votos recibidos en los pasados comicios y que copa las primeras ubicaciones junto al Gran Polo Patriótico, coalición que agrupa a las fuerzas chavistas. 9 partidos en alianza perfecta del Polo Patriótico y la participación fue de más de 20 partidos nacionales registrando su postulación, incluyendo las diferentes oposiciones. Una tarjeta bien concurrida, la invitación obviamente a participar y al juego democrático. Una amplia participación que da cuenta de las diferentes posturas políticas del país que buscan resolver sus diferencias en el marco de la Constitución. Muy satisfechos de ver que están participando prácticamente todos los partidos políticos de las diferentes tendencias y esto va a traer sin duda algo muy importante para Venezuela junto con los diálogos que se están dando y que vemos que están teniendo sus frutos y eso nos da nada más que regocijo a todos los latinoamericanos de ver que este hermano país está enrumbándose por donde debe ser y lo están haciendo sus propios líderes tal y como siempre nosotros lo hemos pedido y como debe ser. El diálogo entre el gobierno y los sectores opositores reanuda el 24 de septiembre en México y el cronograma electoral tiene como próximo hito la realización de un simulacro electoral el próximo 26 de septiembre. Así va este calendario electoral. Le preguntamos más a nuestro corresponsal desde nuestra sala de noticias, Leonel Retamal. Hola, le va adelante con ese calendario electoral, más acerca de lo sucedido hoy y lo que viene. Hola Tatiana, ¿qué tal? Buenas noches, saludar también a la audiencia. Bueno, el día de hoy, como ya se notaba, lo veíamos en la nota del informe, se configuraron las alianzas con varias novedades. Lo principal, como decíamos, es la inclusión y la confirmación de la participación de la Mesa de Unidad Democrática, estos sectores opositores que están en negociación con el gobierno y que cambian su táctica para esta ocasión, validan ahora las elecciones, el camino electoral, a expensas de que en 2 ocasiones anteriores han llamado al abstencionismo, al sabotaje, a desvalidar el proceso electoral. Han tenido críticas contra el Consejo Nacional Electoral, han llamado de fraude, sin presentar ninguna prueba en todas las ocasiones que lo han hecho. Y sin embargo ahora están aquí participando, lo saluda las otras oposiciones que hay en Venezuela. Y para que quede bastante claro esta tarjeta que es muy llamativa, como decíamos, muy icónica de este proceso venezolano, se organiza en la primera fila los 7 primeros lugares y los 2 siguientes, todo el Gran Polo Patriótico de la agrupación, la coalición que agrupa las fuerzas chavistas. Al final del tarjetón, en la última fila está otra alianza opositora que se llama Alianza Democrática, que tiene a partidos tradicionales de la política venezolana como son Acción Democrática y COPEI, ahí conformando este bloque. Y luego ya se organizan otro tipo de partidos de distintas tendencias, algunos más regionales, con distintos énfasis, que van por fuera de la coalición chavista. Entonces son 37 y lo que queda ahora es que los espacios vacíos que quedan aquí van a ser copados por otros partidos regionales, partidos indígenas que tienen cupos especiales para la escogencia de sus candidatos, tanto para los cargos del Consejo Federal Legislativo como para los cargos de concejalías municipales. Recordemos que son 4 los cargos que se eligen esta vez en Venezuela: gobernaciones, alcaldías, consejos federales legislativos y también consejos municipales. Ellos van a tener un proceso en fechas especiales, incluso una votación especial para la elección de sus representados, los pueblos indígenas, que será una semana después del 21 de noviembre, la fecha que ya avanza y que está programada para que sean estas elecciones, multielecciones en Venezuela. Fechas que vienen, bueno, del 13 al 22
de septiembre avanza la segunda fase de la postulación de candidaturas. Recordemos que durante esta semana se cerró el proceso de postulación. Esto significa que postularon más de 190.000 postulaciones que representan a más de 70.000 candidatos. Hay esta divergencia porque distintos partidos políticos apoyan a uno o más candidatos. Esto explica la organización de alianzas, de coaliciones. Y hay un plazo que establece el CNE del 13 al 22 para que se modifique algún nombre, se cambie por otro, haya un reacomodo ahí de los nombres que van saliendo, pero los partidos ya tienen asegurado el cupo por el que van a competir, solo resta ver la lista definitiva de los nombres. Ahí sin duda va a ser otro hito importante porque van a aparecer algunos nombres quizás de personas que habían estado en su mayoría en las filas opositoras, que van a tener una nueva aparición en la política disputando un cargo y por lo tanto va a agregar sal y pimienta a esta elección. Ya lo anticipaba así el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela esta semana en rueda de prensa de cómo se venía más o menos la elección. Y lo que queda después de esa fecha del 22 es la del 26, que es un simulacro electoral que realiza frecuentemente el Consejo Nacional Electoral para ensayar esta tarjeta, darla a conocer masivamente cómo se organizan los partidos políticos y también para que las personas puedan ensayar el voto automatizado y que no haya ningún problema para la elección del 21 de noviembre, Tatiana. Bien condimentada, bien interesante esta jornada que además es muy llamativa en el país y de allí además preguntarte cómo estuvo además ese carómetro. Habían algunos referentes de la oposición que hace tiempo no se veían y bueno, allí llegaban a ver en dónde quedaba la ubicación, por ejemplo, de la Mesa de la Unidad Democrática. Veíamos también referentes del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Gran Polo Patriótico. Claro, ellos hicieron su escogencia, su elección, eligieron primero una ubicación. Luego, cuando todos los partidos terminaron de escoger y de ubicarse en este tarjetón, hubo un momento que está contemplado por el CNE para hacer acomodaciones, para hacer algún arreglo. Ellos hicieron uso de este derecho y reacomodaron su ubicación y quedaron ubicados en la zona de influencia de la izquierda. Está el Partido Socialista Unido, el Gran Polo Patriótico. Ellos están muy cerca de esa zona finalmente donde quedaron ubicados y por lo tanto ahí hubo negociaciones, estuvimos ahí presentes en la tarde y muchas llamadas de último minuto para ver dónde finalmente se ubicarían los grupos que van en alianza, que es esa tarjeta de la Mesa de Unidad Democrática, junto a un partido que también se llama Nuevo Tiempo. Ellos van ahí en una alianza y dio cuenta de cómo se va manejando esa situación a último minuto. Eso es importante en Venezuela y tú lo decías, Tatiana, porque es un voto donde los logos están presentes en la cartola de votación. Las personas van a votar por un logo con el que se identifiquen un partido, un ideario que hay detrás. No hay caras de personas ahí en la votación. Si hay alguna votación que sea nominal, lleva el nombre de la persona. Y eso es algo que está aplicado en la Ley Orgánica de Procesos Electorales aquí en Venezuela y por lo tanto tiene que ir así con los logos identificativos de los partidos, dando fuerza, poniendo énfasis en el proyecto político que están presentando esas entidades políticas, en el ideario que hay detrás, más allá de alguna o tal figura que sea descollante en algún momento. Así que todo ya se va enfilando para lo que sean las elecciones del 21 de noviembre, con estas fechas próximas, la más relevante, la del próximo 26 de septiembre, Tatiana. Muchísimas gracias. Lo que nos decías es además un punto clave para entender lo que significa este día. Gracias, Leo. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Así vamos a entrar de inmediato con el análisis. ¿Qué significa esta jornada? Uno, sin duda, en el marco de este mega proceso de campaña electoral para el 21 de noviembre, pero también todo esto enmarcado en el diálogo que se realiza entre el gobierno bolivariano y las distintas oposiciones en México. De esto hablamos con Néstor Rivero, es analista, abogado, profesor universitario, autor de libros en educación y felicidad social y guerra de independencia. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Bienvenido. Gusto saludarte. Lo invito a que se quite el tapabocas, que tenemos la distancia requerida. Gracias por acompañarnos. Para usted como venezolano, se lo pregunto como analista, por supuesto, de estos procesos electorales, ¿qué
¿Qué significa este día? Leo nos estaba dando algunas claves, pero ahora llevamos esto al campo del análisis, ¿no? En otro país podría ser una agenda más dentro de una campaña electoral. En Venezuela es un día muy importante donde se ubica el logo en la tarjeta electoral electrónica de este país. Sí, pero fíjate tú, primero muchas gracias por la invitación. Mira, que decirle a todos quienes nos acompañan por la pantalla que estamos tendiendo a que sea un día más dentro de la dinámica de una república donde se ejerce la democracia, entendiendo que es la voluntad del pueblo la que en última instancia decide cuál es el destino que se le va a dar al país. En ese sentido, valga el término, regularizar, que sea normal, que sea de rutina, que la gente vaya y sin mucho escándalo, con mucha consideración mutua entre las distintas opciones y escojan el lugar que les corresponda en la tarjeta. Del amplio tarjetón. Es algo muy bueno para Venezuela y para la China y la Conchinchina, como se decía cuando yo era muy muchachito, ¿no? Recuérdese, por otro lado, hay algo que dijo el reportero que yo creo que es muy digno de destacar. Un tarjetón con muchas cositas, con muchos símbolos. Eso es muy bueno también, porque implica que hay voluntad de participación, que quienes antes estaban en posturas díscolas de violencia, de desestabilización y con resultados trágicos para la vida institucional y para la tranquilidad de la población, han retomado el camino de la discusión, del diálogo, de la tolerancia, de las leyes, en primer lugar, que es lo que debe regir, lo que define a una república, ¿no? Entonces, es de gran importancia. Y hay que decir, fíjate tú, que con los resultados de esta jornada, de este día jueves, de definición de los espacios donde van las distintas las distintas políticas, pequeñas, las distintas, o las coaliciones, imágenes, en el caso, ¿no?, de la Mesa de la Unidad Democrática. Sí, las pequeñas imágenes de los distintos partidos y organizaciones electorales. Hay que decir que ello expresa vitalidad. No sabemos, hoy no podemos decir va a votar el 80%, el 98% o el 30%. Lo concreto es, porque ya eso no depende de los convocantes, de los sujetos pasivos, que serían quienes aspiran a ser escogidos como cargo, para un cargo de elección popular, sino eso depende ya de la voluntad de No, por supuesto, eso lo sabremos, de hecho, después de las elecciones, cuál fue la participación electoral, que en todo caso sí genera sin duda gran expectativa por la participación de todos estos partidos. Permítame preguntarle acerca de la coalición del Gran Polo Patriótico, que además incluye uno de los partidos más numerosos y también de mayor votación histórica, como es el Partido Socialista Unido de Venezuela. El desafío que implica enfrentarse a todo este panorama variopinto con las otras candidaturas, con las otras coaliciones. Mira, a mí me gustaría hablar más que como simpatizante o afiliado a esta corriente de cambios, que es la que está ahorita gobernando en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela. Me gustaría más decirlo desde el punto de vista de un ciudadano que observa y que quiere que se tranquilice el país, que se restaure la economía, que se restablezca la confianza de la comunidad internacional en todas sus expresiones con Venezuela. Yo diría lo siguiente, esto expresa una definición de Venezuela como un país donde lo que tiene futuro es la democracia, lo que tiene futuro es la escogencia del voto, es que la gente se mida, no le tenga miedo. Y el Polo Patriótico, pero muy especialmente el partido de gobierno, el PSUV, se lanza a la arena a medirse con los otros leones, por decirlo de alguna manera. No le tiene miedo a medirse en democracia, y esto es un riesgo porque está en el gobierno ahorita, pero puede perder el resultado. Hay que tomar en cuenta eso. Yo invito a todos quienes nos acompañan como teleaudiencia, como usuarios, a que reflexionen en ese punto. Quien está en el gobierno se arriesga a medirse, se arriesga a dejar de tener como debe ser, ese es el juego
democrático. Porque ese es el juego democrático, es decir, eso desvirtúa el alegato de que hay una dictadura en Venezuela, porque así ha sido siempre, no solo para el 21 de noviembre, cada vez que constitucionalmente ha correspondido que se haga elecciones, el ciudadano presidente se mide, los gobernadores de uno u otro partido tienen que hacer... En el marco del calendario electoral que establece la nación. Ahora, aparece la Mesa de la Unidad Democrática después de que han pasado 2 procesos electorales en los que se habían fracturado en distintos partidos, unos que decidieron participar, otros que apostaron por la violencia, por la desestabilización, por los intentos de golpe de Estado. Reaparece la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Usted qué futuro le ve? Fíjate tú, muy disminuida. Esa Mesa de la Unidad Democrática no es la misma del 2014, no es la misma de la euforia de calle de que disfrutaron en el 2016, 2017, cuando hubo el ciclo trágico, triste de la violencia, de las llamadas guarimbas, ¿no? Como se le llama en Venezuela. Sí. Entonces, esta Mesa de la Unidad Democrática actual, hay que felicitar, hay que celebrar que asista, pero hay que hacer esa acotación histórica de que dejó un saldo, un trayecto de 5 años incitando a la violencia, a golpes de Estado, invasiones, a operaciones terroristas patrocinadas por fuerzas extranjeras, y eso es un saldo muy triste. Medidas contra Venezuela que no afectaban a los ministros, no afectaban a la vicepresidenta ni al presidente en primer lugar. A todos nos afecta como ciudadanos, pero de manera muy especial a los ciudadanos que andan más a pie, que viven de un salario mínimo, que es una gran porción a las personas de la tercera edad que se benefician la ciudadanía, con las es que todas las acciones han sido en contra de la población. Y permíteme decir... Aunque siempre dijeron que, de hecho, las sanciones ilegales que iban dirigidas a un grupo de personas específicamente del alto gobierno, pues es que eso es mentira. Eso es totalmente Eso afecta a una población en general. Perjudicando a seguidores de sus propias parcialidades. Porque aquí mucha clase media que acompañó las movilizaciones de calle de la MUD en los años del 15 al 16 al 17, se vio muy afectada la clase media del sureste de Caracas, los sectores pequeños comerciantes, los empresarios se vieron muy perjudicados con las medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones impuestas por un gobierno que es de un país de una gran potencia, violentando la Carta de las Naciones Unidas, que niega el derecho de un gobierno de un país particular en proceder de forma particular al margen de la ONU en contra de otro país, como se está haciendo contra Venezuela. Bueno, pero es que para Estados Unidos poco realmente o nada les interesan los principios sobre los que se rige la comunidad internacional, esta llamada comunidad internacional, o los principios generales de Naciones Unidas. Ahora, hay de nuevo 2 partidos que tratan de presentarse, que van organizados, que van en el campo de la vía democrática, que han sido partidos tradicionales en Venezuela, COPEI y ADECO. Sí, que tienen y Acción Democrática, como les dicen. 2 expresiones, la plataforma unitaria, y ahora los vemos también en el tarjetón con la expresión de... Cada uno con su logo. Viejos liderazgos, ¿no? Así es. Pero hay que decir que hay una... trayectoria, digámoslo así, hay un curso de sucesos de los últimos 2 años donde hay también diferencias profundas dentro de Acción Democrática, dentro del histórico partido COPEI, que eso lo tendrán que resolver sus propios dirigentes. Pero hay que saludar, COPEI tiene una gran historia en lo que ha sido la democracia venezolana cuando la fundó Rafael ¿Cuántos Caldera. años tiene de existencia COPEI? Mira, COPEI fue fundado hacia el año 47, estaba gobernando la Junta de Gobierno de Rómulo Betancourt, y Acción Democrática unos 2 años antes, ya, cuando Isaías Medina Angarita, hacia el año 44. Tienen mucho de historia. Tienen una historia, sí, de cerca de 80 años, un poco más que COPEI, pero hay que recordar que en el término electoral, el fracaso de lo que llamamos la Cuarta República como ciclo histórico, ciclo de gestión
de las instituciones, del poder público en Venezuela, se agotó porque esos dos partidos, grandes para su momento, no lograron entender, y si lo entendieron, no quisieron asumir los cambios que demandaba la población para los años 90, cuando ya se comenzaba a hablar de asamblea constituyente a finales de los 80. Recuérdese, quienes tienen algo así como de 40, un poco más de años de edad, que se comenzó a hablar de convocar a asamblea constituyente o convocar a una reforma constitucional. Y los dos partidos se pusieron de acuerdo para torpedear, para impedir esa eclosión que quería reformas profundas, y tuvo que llegar el comandante Hugo Chávez, insurgir. Que supo leer y que entendió la dinámica del pueblo, lo que se exigía para ese momento. Exactamente. Entonces hay que señalar que no es casual ni es generación espontánea lo que está aconteciendo ahora, de que el PSUV mantenga la mayoría que se explica en este momento. Que una cosa es que la mantenga dentro de 20 años, eso es un fenómeno que habrá que discutir dentro de 20 años, pero en este momento ha sabido cabalgar sobre el clamor de la historia, ha sabido leer lo que es el momento que vive la historia, con los riesgos de geopolítica, los riesgos de aislamiento que los ha corrido y los ha padecido, y ha sorteado esas coyunturas, de vista que estamos ahora superando ese trance de aislamiento internacional que se nos impuso por esa alianza de la OTAN, fundamentalmente, una alianza que supo articular muy bien el presidente de la época, Donald Trump, y que ahora, con las permisividades que se dan en las reuniones de México, permisividad digo, el no entorpecimiento descarado por parte del Departamento de Estado de Estados veremos, Unidos. por lo menos hasta ahora. Sí, hasta hay que ahora, ver qué sucede. Sí, ojalá y sigan así. Sí, eso con Donald Trump no se podía concebir, no sabemos de haberse reelegido si también hubiese asumido esta política, pero las declaraciones de senadores conservadores republicanos en Estados Unidos me hacen, Mark Rubio es uno de ellos, sí. Y Bob Meléndez, que eran muy cercanos al presidente Trump, me hacen pensar a mí que de haberse reelegido el presidente Trump hubiese habido mucho obstáculo para jornadas como la actividad de México, por muy buena voluntad del gobierno de Noruega y del presidente López Obrador de México. Sin duda, no podemos olvidar nunca, hay que tener siempre presente, quienes están allí por parte de las oposiciones están tutelados por el gobierno de Estados Unidos. Y además recordar que en materia exterior cambia muy poco, tal vez las formas, pero en contenidos es muy poco lo que cambia cuando hablan republicanos o se habla por parte de demócratas, profesor. Son matices, pero yo creo que nosotros en Latinoamérica, que somos la parte débil, el débil jurídico en los términos del intercambio internacional diplomático, comercial y geopolítico, tenemos que aprovechar esos pequeños matices, todo resquicio, como esto que se está dando, porque no se crea que esa oposición violenta y promotora de guarimbas, patrocinada, yo no sé si por el Departamento de Estado o por el Pentágono, por las fuerzas más reactivas que tiene el imperialismo estadounidense, no están allá de muy buen agrado, están allá porque no se ven con el ímpetu de respaldo que tenían detrás de ellos cuando estaba gobernando el anterior presidente de la Casa Blanca. Porque sencillamente fracasaron en esa estrategia, profesor, porque no les funcionó haber asesinado física o moralmente al presidente de Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hayan dicho lo que hayan dicho o todo lo que hayan intentado hacer. Con eso lo despido, profesor. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia El Mundo. En una cumbre virtual, los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se reúnen con sus presidentes a la cabeza, muestran músculo, piden atención a la crisis en Afganistán y hablan de multilateralismo, aunque la iniciativa vaya en contravía del gobierno de Bolsonaro. Profundizamos en ello en minutos al volver en Noticias. Sigan con nosotros.
Telesur. Siempre. Da más. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur, siempre da más. En noticia El Mundo, a instancias de la India, de forma virtual, se celebró la esperada cumbre de los BRICS. Con los presidentes a la cabeza, las principales economías emergentes han hablado de asuntos globales y tomaron posturas sobre asuntos espinosos. El encuentro contó con la participación de los líderes de la India, Narendra Modi, Brasil, Jair Bolsonaro, Rusia, Vladimir Putin, China, Xi Jinping y Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. Al final de la cita fue publicada la declaración de Delhi, con acento en su preocupación por la situación en Afganistán, la necesidad de abordar su situación humanitaria y de crear un plan de acción conjunta contra el terrorismo. Además, el grupo se comprometió a promover un sistema internacional multipolar más inclusivo, equitativo y representativo. Asimismo, señalaron que la pandemia de la COVID-19 causa un grave daño político, económico y social a nivel mundial. Por ello, llaman a una mayor cooperación para luchar contra este reto sanitario. De inmediato el análisis, para ello nos acompaña Francesco Maniglio, sociólogo italiano, especialista en economía política, en discurso político, nos acompaña desde Italia. Profesor, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, y gracias a usted por la invitación. A usted muchas gracias, profesor. Entre las conclusiones destaca la preocupación de la cumbre BRICS por la crisis en Afganistán y ese llamado a atender brotes terroristas. ¿Usted cómo interpreta esta declaración? Son los temas que estaban en la mesa, los temas que los BRICS deberían tratar, sobre todo por el hecho que Rusia y China, que en este momento están guiando políticamente y económicamente los BRICS, tienen mucha ansia de resolver sobre todo los problemas referidos al Afganistán. Y de otro modo, China tiene una preocupación muy importante por su expansión desde el campo científico y tecnológico. Y de otro modo, la pandemia es un problemón que está llegando muy fuerte también para los países de los BRICS, sobre todo para Brasil. Y entonces decimos el argumento sanitario, el argumento es que va a tocar la vacuna y las soluciones sobre el seguimiento del COVID, sobre todo interesa a los países como Brasil. Claro, hablemos, profesor, en particular del plan de acción de lucha contra el terrorismo, así le han titulado. Se muestran preocupados, pero al mismo tiempo resalta que China y Rusia tienen contacto con el nuevo gobierno talibán. Sí, yo creo que el interés de Rusia, el interés de China es que el gobierno talibán pueda conformar un gobierno y un gobierno que no esté radicalizado y de todo modo tenga
una especie de salida internacional, ¿no? A nivel geopolítico, pero sobre todo a nivel económico, y de este modo puedan cumplir una agenda común también con el gobierno talibán. La preocupación nace es que también dentro de los BRICS hay gobiernos como el gobierno indiano que tiene una posición, decimos, poco lineal sobre el tema o poco alineable a la postura de Rusia, propiamente es porque está en conflicto o en desacuerdo, ¿no? Un conflicto con Pakistán y un acuerdo que lleva adelante con Estados Unidos. De otro modo, también tenemos otros exponentes de los BRICS, como Brasil, que hasta este momento a nivel político se han alineado al gobierno de Estados Unidos, y entonces en este momento resulta complicado encontrar una línea común a nivel político, y yo creo que esto es el objetivo que lleva Rusia y de algún modo también el objetivo que lleva China, encontrar una solución común o por lo menos unos puntos comunes para este campo. Claro, si le interpreto, profesor, ¿es la forma de sobrevivir para los BRICS en medio de la tormenta mundial? Vivimos en un mundo en que, como diría Tony Negri, estamos pasando de un imperialismo a una gobernanza de los imperios. O sea que el imperialismo no es monopolista, en el sentido no está conducido solo por un Estado-nación, como era el caso de Estados Unidos en el pasado, pero ya el capital se ha desarrollado de una forma tal en que también es acumulado en otras partes del mundo, y es por esto que la gestión de este capital viene también con estas instituciones supranacionales, de los cuales los BRICS conforman una de las más importantes, porque conyuga el 22% del Producto Interno Bruto mundial y el 42% más o menos de la población mundial. En este sentido, los BRICS revelan una potencia muy importante a nivel geopolítico, al mismo tiempo que están minadas por cuestiones bilaterales que mantienen algunos de sus gobiernos, como propiamente el gobierno Bolsonaro y el gobierno de India. Si recordamos cuando en el gobierno de Dilma Rousseff estuvo el grupo BRICS, se reunió el grupo BRICS, se reunió con todos los países latinoamericanos, cuando aprovecharon de la reunión para reunirse con todos los países latinoamericanos para ratificar la UNASUR y la CELAC. Entonces, en este modo se estaba luchando a un nivel más amplio dentro del contexto de los imperios, y no o sea, de la governance de los imperios, y no desde un contexto en que se está respondiendo solo a una y única potencia imperial, que de todo modo está perdiendo su fuerza. Le entiendo. Por último, profesor, hablemos de lo no discutido, no por lo menos en profundidad en esta cumbre y no por lo menos públicamente. La profunda crisis de salud y de pobreza que ha develado este sistema neoliberal, y todo eso transversalizado por la pérdida de los derechos, de todo tipo de derechos humanos para los habitantes de ese planeta. Que el problema de fondo es que en este cuadro que les describía antes de los imperios, los países que evidentemente vienen de unas historias coloniales se encuentran en neta desigualdad respecto a los países centrales. Entonces, aunque busquen recuperar desde un punto de vista, podemos decir, de avances económicos, científicos y tecnológicos, resulta bastante difícil compensarlo desde un punto de vista de la igualdad social y también de los derechos humanos en este caso. Sin embargo, esto no es un punto de, o sea, una cuestión justificativa. No podemos justificar las violaciones de los derechos humanos en estos países, y esto es un caso importante de evaluar a la hora que estamos hablando de los BRICS como una solución política, ¿no? Pero es también de decir que el cuadro de los derechos humanos y que sigue siendo violados en estos momentos históricos, aún más debido al cuadro pandémico, es un cuadro que solo se puede solucionar desde un punto de vista políticos y no no dejando espacio para
espacios políticos para que el imperialismo pueda tomar la iniciativa. O sea, la idea de que los derechos humanos vengan del imperialismo estadounidense es también la otra postura equivocada. Entonces, de algún modo, deberíamos implementar las luchas dentro de nuestros países y para que nuestros pueblos puedan tener garantizados algunos derechos sociales, económicos y humanos, ¿no? Muchísimas gracias, profesor, por ese análisis. Buenas noches. Gracias, profesor. Muy buenas noches a usted. Muchísimas gracias. Gracias a usted y gracias a ustedes siempre por habernos acompañado en esta emisión de Noticias. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.